Hola, buenas tardes, buenos días. Todos los valientes que a pesar del cambio de horario se levantaron de domingo. Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto poder estar con ustedes y bueno, y aquí seguir estudiando. Así que vamos así a entrar en materia. Como siempre, quien pueda prender la cámara siempre se agradece. Para que nos veamos las caras y podamos intercambiar, aunque sea un poco de lenguaje corporal. Vamos hoy a meternos un poco más en el tema del Talmud, como ya lo anunciamos la vez pasada. Yo quiero retomar un chiquitín para dejar aclarado algunos conceptos que también aparecieron en preguntas que hicieron, así estamos todos más o menos en la misma órbita. Y recordarles que pregunten, ¿ok? Que pregunten, porque esa es la idea, sobre todo los que están online en este momento, de aprovechar el encuentro y todo aquello que no queda claro, preguntar. También pueden preguntar después en el sitio, pero siempre es mejor si en el momento aparece algo que no está claro, aclararlo antes de continuar, ¿ok? Entonces, yo quiero retomar un poco con lo que habíamos comenzado, más que comenzado, ya lo habíamos hablado, pero para que fijar así un poco los conceptos, habíamos hablado de Mishnah y habíamos hablado de Gemara, y habíamos hablado de Talmud, y hay a veces un poco de confusión. Esa confusión no es casual, porque la palabra Gemara y la palabra Talmud muchas veces actúan como sinónimos, o sea que no es que es una confusión vuestra, ¿ok? Pero en términos generales, si se recuerdan, nosotros vimos la Mishnah y dijimos que es la primera compilación de la ley oral que se cierra ahí por el año 190, a mí me gusta decir 200 como para redondear, y luego la exégesis, los comentarios, el estudio, la indagación sobre el texto de la Mishnah es lo que va a hacer lo que llamamos Gemara, que va a ser lo que los estudiosos van a aportar, digamos, en los 300 años siguientes. Ahora, cuando decimos qué es lo que van a aportar, otra vez, es lo que se recopiló de todo lo que se dijo y se estudió durante esos 300 años, ¿ok? Que seguramente fue mucho más, pero es lo que tenemos registrado. Esas dos cosas juntas es lo que normalmente llamamos Talmud, ¿ok? Espero que de esa manera quede un poco más claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos libros, por ejemplo, yo puedo ir a la librería y comprar una Mishnah. O sea, puedo comprar los 6 tomos de la Mishnah, ¿sí? Como libro independiente, pero no puedo comprar la Gemara como libro independiente, porque la Gemara siempre está integrada al Talmud, o sea, siempre está integrada con el texto de la Mishnah. No sé si se acuerdan de la hoja que vimos, la voy a poner nuevamente en pantalla para que nos quede más claro aún, ¿ok? Ahí la están viendo, ¿verdad? Entonces, lo que está marcado en celeste, dijimos que es Mishnah, en este caso es un ejemplo de una hoja, y lo que viene luego, que está marcado en más oscuro, es Gemara. Si alcanzan a ver aquí, hay como 2 letras más grandes, ¿las ven? Los que leen hebreo saben que ahí hay 2 letras, una Gimel y una Mem. O sea, en la abreviatura de la palabra Gemara, porque ahí es donde empieza la discusión de la Gemara. Lo que vimos antes, ¿sí? Que es que empieza acá en realidad, porque es como que está así dibujado. Esto es la Mishnah, y acá los sabios de la Gemara comienzan a discutir. Ahora, la discusión de la Gemara puede ocupar una hoja, 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas, depende de cuán extensa, voy a dejar de compartir así les veo, depende de cuán extensa sea la conversación. O sea, no depende del texto de la Mishnah la amplitud de la conversación posterior. Entonces, si vuelvo a lo que decía recién, yo voy a la librería y compro un Talmud.
no compre una Gemara separada. Ahora, muchas veces uno dice Gemara o dice Talmud, es lo mismo, ¿ok? Siempre van a estar integrados los dos textos. O sea, la Mishnah la puedo estudiar como norma independiente, pero la Gemara siempre va con la Mishnah porque siempre hace referencia a alguna cita mishnaica que se va a desarrollar. ¿Se entendió? Abre las caras. ¿Sí? Ok. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de un registro, de un estudio, que en realidad es un estudio de carácter oral que se realizaba en las yeshivot, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a encontrarnos con un texto que dice, el rabino tal y tal dice, o el rabino tal y tal dice que tal y tal dijo, que tal y tal dijo. O sea, son citas de citas de citas, ¿ok? Lo cual nos da cuenta de la oralidad, ¿sí? De la conversación. Y lo más interesante es que hablamos de 300 años, o sea que puede ser que en la misma hoja estemos cruzándonos con opiniones de diferentes generaciones. Y cuando lo leemos, parecería que hace parte de la misma conversación, ¿ok? Entonces, es la misma conversación hoy, teórica, pero en el momento no fue parte de la misma conversación, ¿ok? Ahora, nosotros cuando lo estudiamos todo junto, ¿ok? Entonces, hoy lo que vamos a tratar de hacer es penetrarnos un poquito más en el tema del Talmud, ver algunos ejemplos de lectura, poquitos, porque para que la idea no es que salgan expertos de Talmud, sino que entiendan un poco cómo es ese mecanismo y por qué a veces se hace tan dificultoso el estudio, ¿ok? Entonces, para comenzar, yo veo que hay un montón de chats, no sé si son preguntas, no, son saludos, ok. Entonces, para comenzar, vamos a compartir ahora la pantalla y comenzar, o tratar de comenzar de manera ordenada. Esto ya lo dijimos, ya lo vimos, vamos a volver sobre esta imagen seguramente después. Siempre recuerden que estos dos textos en azul son el corazón y todo lo que está alrededor son agregados posteriores, ¿sí? Que es en realidad, si dijimos que esto es la conversación de esto, lo que está alrededor es la conversación de lo que está en el medio. O sea, es el Talmud del Talmud, la conversación de la conversación. Porque la conversación sigue hasta hoy en día. ¿Ok? Después vamos a ver cómo es que esa conversación continúa hasta hoy. Ahora, hoy vamos a borrar, ¿no? Porque queda feo. Si lo logro. Ok. Para poder entender la importancia del Talmud, tenemos que entender cuál es la importancia también del estudio. O sea, ¿por qué esto de estudiar y reinterpretar una vez y otra vez, incluso hasta hoy en día? O sea, no solo la ley, sino el estudio mismo de la Torá. O sea, nosotros leemos la Torá todas las semanas, la leemos todos los años, volvemos a repetir, ¿no? El estudio tiene, como ya vimos en algún momento, un elemento de repetición y también un elemento de innovación e interpretación. Las dos cosas son fundamentales. Entonces, ya en el libro de Devarim, en el Deuteronomio, nos encontramos con la orden o el mandamiento del estudio, ¿sí? Enseñádsela a vuestros hijos, hablando de ellas, tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Quienes conocen el texto, esto es parte de la oración del Shema Israel, que decimos todos los días, por lo menos 3 veces por día. Entonces, todos los días repetimos la orden de enseñar. Fíjense que no es una orden de estudiar, es una orden de enseñar hablando de ellas. Volvemos al tema de la oralidad. O sea, el padre, en este caso, en la antigüedad, hoy en día también las madres, pero el padre es el que transmite el conocimiento de la Torá al hijo de manera oral, hablando, explicando, conversando, ¿ok? Fíjense lo que va a escribir Rashi en el año 1000
sobre este versículo. Desde el momento en que el hijo sabe hablar, se le enseña la Torá. ¿Y desde qué momento el niño sabe hablar? Desde que es bebé, ¿sí? Moshe nos ordenó que sea una enseñanza por la palabra. Por eso se dice que cuando el bebé empieza a hablar, su padre conversa con él en el idioma sagrado y le enseña. Y le enseña Torá. Y si no lo hace, es como si lo estuviese enterrando, porque está escrito, enseñádselo a vuestros hijos hablando de ellas. O sea, si no le enseña, es como si prácticamente le estaría matando, ¿ok? O sea, enseñar, aprender, estudiar, sí, es uno de los valores fundamentales de la cultura judaica. Y de ahí también la importancia que va a ocupar el estudio y la interpretación de los textos sagrados, que van a comenzar con la Mishnah y con el Talmud y van a seguir hasta nuestros días. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Ahora, si damos un salto más, vamos a tratar ahora de entender algunas particularidades del Talmud antes de meternos en el texto en sí. Uno que ya dijimos 1000 veces, estamos hablando de algo que era oral y que ahora se escribió, ahora, ahí en el 500, ¿ok? Pero era oral y se escribió. Es un texto, como vimos, de carácter participativo, porque el estudio es participativo. El estudio no es frontal, el estudio no es con micrófono cerrado, en el estudio se participa, se pregunta, se cuestiona, se discute, ¿ok? Es un estudio de carácter indagatorio, o sea, intenta indagar, investigar para llegar a una verdad. No es una transmisión de conocimientos de tipo enciclopédico, ¿ok? O sea, piensen en, muchas veces uno va a una lecture, a una clase en la universidad y el profe, ¿qué hace? Habla, y los alumnos, ¿qué hacen? Escuchan, en el mejor de los casos. En el peor de los casos lo graban, ¿no? Ahora está más fácil, pero eso no es estudio. O sea, desde el punto de vista de la concepción talmúdica, estudiar quiere decir que vamos a indagar juntos un tema. Entonces, si hay un Rav o un estudioso que va a presentar un tema, lo va a presentar con las idas y venidas de cuáles son los cuestionamientos que tiene y lo va a abrir a la indagación y al diálogo de los que están presentes. ¿Okay? De aquí el cuarto elemento, que es el elemento del diálogo. No puede haber estudio si no hay intercambio. Ahora, todo eso, de alguna manera, está registrado en el Talmud por escrito. Por eso también se hace complejo, porque es difícil transmitir esta dinámica a una hoja. ¿Ok? Entonces, ¿qué características va a tener ese texto? Ese texto, por un lado, va a tener un poco de desorden editorial, ¿sí? O sea, por un lado va a estar ordenado. ¿En qué sentido? Como vimos, el Talmud sigue los 6 órdenes de la Mishnah, ¿sí? O sea, hay temas centrales. Los tratados, cada tratado tiene un tema. Sin embargo, vamos a ver que dentro de cada tema hay cientos de cruces o entretejidos. Por ejemplo, si vamos a tomar un ejemplo así bobo. Si uno dice el mandamiento de respetarás a tus padres y a tu madre, ¿ok? Y la discusión en la Gemara va a tener que ver con qué quiere decir respetar, ¿ok? ¿Cuáles son los límites? O sea, la Gemara lo que va a hacer indagar permanentemente. En ese caso, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta el respeto? ¿Qué pasa si un padre es golpeador? ¿Hay que respetarlo o no hay que respetarlo? ¿Por qué hablamos de respeto y no hablamos de amor? O sea, toda clase de preguntas. Si ustedes quieren, por ejemplo, no se puede cocinar en sábado. Muy bien. La Gemara va a indagar. ¿Qué quiere decir cocinar?
Cocinar es con fuego, cocinar es en el horno, cocinar es en la hornalla, se puede calentar algo que ya está cocido. O sea, la discusión se va a ir ampliando de una norma que aparentemente es fácil, como no cocinar, ¿sí? ¿Qué va a ser la indagación de los estudiosos? Va a entrar al detalle, ¿ven? Que es el segundo punto. Como va a entrar al detalle, se va a perder un poco el orden. ¿Por qué? Porque de golpe los rabinos van a ponerse a discutir acerca de conceptos de física. ¿Cuándo un alimento hierve? Y si todo hierve a la misma altura. ¿Sí? Saben que el agua cambia la temperatura, ¿no? Del hervor, etc. O sea que en el medio de una discusión de X nos van a aparecer temas Z. Y para poder encontrarlos, no es que tenemos un índice. ¿Okay? No es un libro que tiene un índice. Hoy en día sí, porque hoy en día está todo en la internet, tenemos todos los cruces, apretamos y nos salta. Pero antes esos cruces estaban acá, ¿okay? En la cabeza de los estudiosos que podían vincular lo que decía tal tratado con lo que decía tal otro. Entonces, el orden editorial es muy particular, ¿okay? Lo segundo, como recién lo dije, es que hay muchísimo detalle. O sea, hay muchísimos detalles chiquitos de toda clase de temas. Lo tercero, que hay citas. O sea, como ya vimos el otro día, cuando se hace referencia a una idea, hay que traer siempre un apoyo textual. O sea, hay que traer una cita, ¿sí? Entonces, las citas están en el texto. Ahora, generalmente, en la edición clásica del Talmud, va a aparecer el principio del versículo, no va a aparecer todo el versículo, porque parte de la base, el editor partía de la base, de que todos conocían el texto toránico. ¿Se entiende? Entonces, si yo digo Bereshit, por ejemplo, no necesito seguir el versículo, porque todos saben cómo sigue, Bereshit bara Elohim. En las ediciones modernas nos facilitaron el trabajo y generalmente se cita el versículo entero, y se pone la referencia, porque hoy en día la mayoría de las personas no conocen el texto de memoria. Entonces, no solo que van a poner el versículo, sino que van a poner Génesis 1:1, ¿sí? Para que la persona que quiere estudiar pueda ir, ahora no en la edición clásica, sino en las ediciones modernas que ayudan hoy en día a entender la edición clásica. ¿Se entiende? Entonces, eso de las citas es muy, muy importante. ¿Por qué? Primero, por la riqueza que eso implica. Segundo, porque no se vale traer una idea nada más que porque yo tengo ganas, sino que tengo que poder refutarla o basarla en una cita bíblica. ¿Ok? Eso es lo que le va a dar un poco la autoridad a lo que estoy diciendo. ¿Ok? Lo cuarto, que recién ya lo mencionamos, es que estamos hablando de registros de debates. Por lo tanto, no es sencillo cuando uno lo lee, ¿ok? Porque cuando uno lo lee, por ahí dice Rabbi Tarfón, ta, 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 ta. Y dice Rabbi Akiva, ta, 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 ta. Y dice Menganito de tal. Seguir la secuencia de ese diálogo no siempre es sencillo. Por eso también hoy en día muchas veces cuando se estudia, los estudiantes suelen hacerse una especie de diagramas donde pueden anotar, ¿sí? Primera idea, segunda idea, refutación, etcétera, para poder ver el desarrollo, y si nos da tiempo les voy a mostrar algún esquema así, ¿ok? Entonces, el debate, registrarlo no es una cosa sencilla, tampoco otra cosa, y es que no es una película, entonces tampoco sabemos con qué ánimo se dijeron las cosas. Entonces todos estudiamos el texto como si fuera un texto súper serio, pero a lo mejor ese diálogo específico que estamos leyendo no era tan serio, a lo mejor los rabinos también se estaban riendo un poco, a lo mejor eran un poco, yo qué sé, cínicos. O sea, estamos hablando de una comunicación humana de la cual nosotros suponemos, ¿sí?, cuál era el estado anímico. Y hay mucha gente que dice,
no mucha gente, pero hay gente, estudiosos que dicen, tal párrafo no lo leas tan seriamente, es más bien un chiste. Así como hoy cuando uno está dando una clase puede contar un chiste, también los rabinos en la yeshiva se hacían chistes entre ellos. Es un diálogo vivo, ¿ok? Después tenemos otra cosa importante, que es el tema de una especie de códigos o de nomenclaturas específicas que hacen que los estudiosos puedan estudiar de manera más fácil. Entonces, si se acuerdan que les mostré cuando empezamos esas 2 letras que marcan el inicio de la Gemara, que les marqué que había 2 letras más grandes cuando empezamos hoy, eso, por ejemplo, es un signo, es un indicio para el que está estudiando sepa que ahora empieza el texto de la Gemara. Hay también palabras claves, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando la Gemara va a decir Tana, quiere decir que está trayendo un texto tanaico, o sea, un texto del periodo de la Mishnah. ¿Okay? O sea, la propia Gemara o los propios sabios de la Gemara pueden citar un texto anterior, pero van a decirlo con esos códigos que uno tiene que conocer, obviamente, para poder entenderlos, pero que hoy en día, obviamente, tenemos manuales, instrucciones, si uno quiere ponerse a estudiar. Y el último detalle importante que también ayuda mucho es el tema de que la mayor parte del texto está escrito en arameo. O sea, nosotros hoy no hablamos arameo, hablamos hebreo, los que lo hablamos, y si bien hay una cercanía, son dos idiomas diferentes, ¿ok? Entonces, eso también es un factor que dificulta. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque estamos hablando de un texto sumamente extenso, ¿sí? De muchos tomos, y sumamente complejo, que hace parte del mito, si podemos decir así, del Talmud, ¿no? De que es un texto como que tiene intriga, como que tiene suspenso, bueno, pero no tiene, simplemente hay que saber leerlo, ¿ok? Entonces, eso para comenzar. Y si se animan a leer, ¿sí o no? A verle las caras. Ok, vamos a intentar juntos algún texto sencillo, ¿ok? Más que nada para entender esto que acabamos de decir, perdón, de la dinámica, ¿sí? Otra vez, la intención no es que nos convertamos en expertos de Talmud. Entonces, vamos a tomar un ejemplo de Kiddushin 40. Entonces, ¿se acuerdan que tenemos tratados? ¿Se acuerdan que tenemos 6 grandes órdenes? Cada orden está dividido en tratados y cada tratado está dividido en capítulos y cada capítulo está dividido en hojas. Entonces, ahora vamos a leer parte de la hoja 40b. Eso es un tema interesante. En el Talmud, en la impresión que se hizo ahí por el 1500, las páginas fueron numeradas, no, por ejemplo, 40 en la página de atrás 41, sino 40A y 40B. Y esa nominación la seguimos manteniendo hasta el día de hoy. Entonces, cuando ustedes lean cualquier artículo que hace citas talmúdicas, van a ver que siempre menciona el tratado de tal y tal, página A o B. Siempre van a tener un número y una letra. Si no hay letra, quiere decir que no es Talmud. Si solo dice, por ejemplo, Kiddushin 4,5, entonces no es Talmud, entonces es Mishnah. Es capítulo 4, Mishnah 5. Pero si dice 40A o si dice 4A, yo ya sé que estoy viendo Talmud. ¿Se entendió eso? Eso para que ustedes cuando se topen con artículos y vean eso en los libros, les va a ser más fácil. Vamos a leer primero la Mishnah, porque dijimos, ¿se acuerdan lo que venía en celeste? Primero viene la Mishnah, después viene la Gemara. Este tema es así. Viene la Mishnah y nos dice, cualquiera que esté involucrado en el estudio de la Torá y en el estudio de la Mishnah
y en el modo de comportamiento deseado, es decir, que realiza el trabajo y generalmente actúa de manera apropiada, no pecará rápidamente, como es el caso. Y declaró, y una cuerda triple no se rompe rápidamente. Eclesiastés 4:12. Cuando uno lo lee así es difícil, yo sé. Vamos a traducirlo al castellano normal. ¿Okay? ¿Qué viene la Mishnah y dice, cualquier persona que está involucrada o en el estudio de la Torah, en el estudio de la Mishnah y en el comportamiento deseado del hombre, no va a pecar rápidamente, o sea, está como prevenido de pecar rápidamente. ¿En qué se basa? ¿Cuál es el apoyo? ¿Se acuerdan que dijimos que hacía falta un versículo de apoyo? El versículo de apoyo que este texto va a usar es en el Eclesiastés. Y una cuerda triple no se rompe rápidamente. ¿Cuál es la cuerda triple en este caso? La Torá es 1. La Mishnah es 2, el comportamiento deseado es 3. ¿Sí? O sea, quien tenga estas 3 cosas no va a pecar fácilmente. Eso es una aclaración o una declaración, podemos decir así, de índole general. ¿En qué se basa quien lo dice? Para reforzar lo que quiere decirnos, nos trae un versículo de Coelet, de Eclesiastés, que habla de una cuerda triple, ¿ok? O sea, Eclesiastés no habla de esto, habla de la cuerda triple. El que hace la aplicación de que se refiere a la Torá, a la Mishnah y a la conducta es el sabio de la que está hablando. ¿Se entendió? Ahora, sigue. Quien está involucrado en estas 3 actividades no pecará fácilmente, que ya lo dijimos. Y cualquiera que no se dedique al estudio de la Torá, ni al estudio de la Mishnah, ni al comportamiento deseado, no es parte de la sociedad. Es decir, que no se lo considera una persona civilizada en absoluto. O sea, viene la Mishnah, nos dice 2 cosas. Por un lado, quien tenga esto no va a pecar fácilmente, pero nos viene y nos dice algo más. Quien no tenga esto, no solo que tiene el riesgo de ser un pecador, sino que parece que no es una persona muy civilizada. ¿Por qué? Porque está hablando también de los modos de comportamiento, ¿sí? O sea, no se está diciendo algo así como que es una persona bruto, un ignorante, ¿sí? Una persona que la Mishnah dice no es parte de la sociedad. Un poco fuerte, ¿no? Ahora, fíjense qué vamos a hacer ahora. Primero vamos a borrar, si podemos. Ok, ahora vamos a ver qué hace la Gemara. Y les recuerdo que yo no les traje toda la Gemara, les traje un pedacito porque otra vez lo que queremos es entender cómo funciona la dinámica. ¿Ok? El texto de la Gemara dice lo siguiente. Gemara. Esas son las 2 letritas grandes, Gemara. Hubo un incidente en el que el rabino Tarfón y los ancianos estaban en el desván de la casa de Nitza en Lot. Cuando se les preguntó, ¿es mayor el estudio o la acción? O sea, la Mishnah nos habló del estudio y nos habló de la acción, pues nos habló de la conducta deseada, ¿sí? Pero ¿qué hace la Gemara? Viene ahora y sigue indagando sobre este tema, para el lado que a los sabios se les ocurrió, ¿ok? Una de las preguntas va a ser, ¿qué es más importante o qué es mayor, el estudio o la acción? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, el rabino Tarfón respondió, la acción es mayor, o sea, para el rabino Tarfón, la acción, el buen comportamiento, de eso se está hablando, ¿no es cierto?, es mayor o es más importante que el estudio. Rabbi Akiva respondió, el estudio es mayor. O sea, 2 ideas enfrentadas. Recuerden que no necesariamente Rabbi Akiva está hablando con Rabbi Tarfón, sino que quien compiló tomó las ideas, ¿sí? Todos respondieron y dijeron, estudiar es mayor, pero no como valor independiente,
más bien es mayor a medida que el estudio conduce a la acción. Entonces, la idea mayoritaria, que es la que va en definitiva aquí a perdurar, porque todos respondieron, concilia de alguna manera entre las dos opiniones primeras, ¿sí? Uno decía que esto es mayor, el otro decía que lo otro es mayor, viene la opinión mayoritaria y hace las paces y dice, el estudio es mayor, pero no cualquier estudio, sino el estudio que conduce a la acción, ¿sí? Y acá hay un elemento importante y es que el estudio no está considerado un mérito en sí mismo, según esta Mishnah, según esta hoja de la Gemara, en el sentido del estudio intelectual per se, ¿sí? El estudio académico, sino que el aprendizaje de la Torá y de la Mishnah y del estudio en general tiene que ver con que nos conduzca a la acción. ¿A qué acción? A la buena acción, porque se acuerdan que vimos en la Mishnah primera, ¿no? Aquí, que hablaba del comportamiento deseado, que generalmente actúa de manera apropiada. No estamos hablando de cualquier acción, sino que es un estudio que tiene que conducir a la conducta buena, por decirlo de alguna manera. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, el desarrollo es aparentemente simple. Hay una máxima en la Mishnah, hay una pequeña discusión, trajimos una pequeña para empezar, una pequeña discusión en la Gemara y hay una decisión. Ahora no termina aquí, fíjense cómo sigue, sin asustarse. En una braita se enseña que el rabino Yossi dice, el estudio de la Torá es mayor, ya que precedió a la mitzvah de separar jalá por 40 años. La Torá fue entregada al pueblo judío poco después de que salieron de Egipto, mientras que la mitzvah de separar jalá entró en vigor solo después de que entraron en Eretz Israel. Bla, 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 no voy a leer todo. Yo ya les veo las caras de que esto es chino básico, ¿verdad? Ahora, fíjense qué interesante. Nosotros habíamos pensado que aquí se había terminado la discusión. ¿Sí? Porque la verdad, ya hay respuesta, se terminó. Siguen los sabios discutiendo, y para seguir discutiendo viene alguien y trae una braita. La braita es una cita de una expresión o de un texto del periodo de la Mishnah que no está en la Mishnah, sino que alguien la trae de memoria, ¿sí? ¿Y qué dice la braita, que es muy interesante? Dice, el rabino Yossi dijo que el estudio es mayor, que el estudio de la Torah es mayor. O sea, ¿para qué lo trae? Si aparentemente nos está diciendo lo mismo que nos dijo la opinión anterior. Ya habíamos llegado a la conclusión de que el estudio es mayor que la acción, ¿se acuerdan? ¿O se perdieron? A verle las caras. Bien, entonces, ¿para qué lo traen? Lo trae porque aquí la justificación de por qué el estudio es mayor no es la misma justificación que vimos antes, sino que aquí este sabio lo que dice es otra cosa. Dice que la mitzvah, o sea, la obligación de estudiar, precede a todas las otras mitzvot. ¿Por qué? Porque las mitzvah, y trae como ejemplo la mitzvah del pan, ¿sí? De separar la masa del pan. La mitzvah de separar la masa del pan, voy a dejar de compartir un minuto, la mitzvah de separar la masa del pan, así como las mitzvot que tienen que ver con los diezmos, etcétera, etcétera, son cosas que se van a cumplir una vez que el pueblo entre a la tierra de Israel, mientras que el mandato del estudio es anterior. Ahora, la conclusión es la misma, pero la justificación es otra. Y en esa justificación, ¿se acuerdan que hablé antes de los detalles? En esa justificación aprendemos 1000 otras cosas que no son nuestro tema ahora, pero que algún estudioso puede necesitarlo y entonces relacionarlo con otra cosa. ¿Ok? Entonces, acabamos de ver un ejemplo relativamente sencillo, porque solo tomamos 2 cosas. ¿Ok?
Si se animan, vamos a ver otro ejemplo. ¿Se animan? Ok. Entonces vamos a compartir pantalla otra vez. Minutín. Aquí. Y vamos a ver este texto. ¿Ok? Dice así. Otra vez. Primero la Mishnah, después la Gemara. Antes estábamos en el Tratado de Kiddushin. Ahora estamos en el Tratado de Sanedrín. El Tratado de Sanedrín es el tratado que trata sobre todo lo que tiene que ver con asuntos legales, ¿sí? Entonces, Sanedrín, fíjense, 37a, lo que ya hablamos de las páginas, ¿sí? Ahora, otra vez, yo hice un recorte, les traje un pedazo, porque es un texto súper largo. Ahora, pueden encontrar en red los textos estos, o sea que si alguien quiere leer Talmud puede buscarlo y lo va a encontrar en español o en inglés, ¿ok? Mishnah. La Mishnah habla de un tema muy específico que es el tema de los testigos en un juicio, ¿ok? Ese es el contexto. ¿Cómo intimida el tribunal a los testigos al dar testimonio de casos de derecho de capitales? Traían a los testigos y los intimidaban diciéndoles: quizás lo que dices en tu testimonio se basa en conjeturas, o tal vez se basa en un rumor, tal vez es un testimonio basado en rumores. Por ejemplo, escuchaste a un testigo testificar para esto en un tribunal diferente, o tal vez se basa en la declaración de una persona de confianza. Quizás no sepa, en última instancia, lo examinamos con preguntas e interrogatorios y si está mintiendo, se descubrirá la mentira. Dicho de otra manera, hay un juicio cuya pena es una pena capital, o sea, pena de muerte. Por lo tanto, estamos hablando de un juicio por asesinato, un juicio... Hay muy pocos casos por los cuales se aplicaba, ¿sí?, la pena de muerte. Y pregunta la Mishnah, ¿cómo se hace para intimidar a los testigos, para darles un poco de miedo, para que no mientan, ¿no es cierto? No podemos basar un juicio de asesinato sobre un testimonio que no sea verdadero. El riesgo es muy grande. Entonces, hay que de alguna manera amedrentar o intimidar a los testigos. Lo primero que se hace, según esto, se les pregunta si están seguros de que fueron testigos y que no es que están hablando por conjeturas o por un rumor o porque escucharon a alguien atestiguar sobre eso en otro juicio o porque una persona de confianza les contó, ¿ok? Sino que tienen que ser testigos oculares. ¿Ok? O sea, para poder aplicar, la Torá establece que para poder aplicar la pena de muerte, tiene que haber 2 testigos oculares del delito. Por lo tanto, prácticamente imposible, porque es muy difícil que haya 2 personas, ¿no es cierto?, que sean testigos oculares de un asesinato o que sean testigos oculares de un adulterio y no hayan actuado. Si hay 2 personas que están viendo a una tercera queriendo matar a alguien, se supone que deberían de haber intervenido, ¿sí? Entonces, ahora, acá, la primera parte entonces nos habla de esto, de cómo intimidar a los testigos, pero siguen. El tribunal les dice a los testigos: debes saber que los casos de la ley capital no son como los casos de la ley monetaria. En los casos de ley monetaria, una persona que testifica falsamente haciendo que se entregue dinero a la parte equivocada, puede entregar el dinero al propietario apropiado y su pecado es expiado. O sea, si es un asunto de dineros, tiene una solución. Digamos que alguien dio testimonio falso y se averiguó, se puede pagar, se puede indemnizar, se puede retribuir. O sea, siempre hay una manera
de solucionar de alguna manera la situación. Mientras que en los casos de la ley capital, si uno testifica falsamente, la sangre del acusado y la sangre de su descendencia, que no mereció producir, se atribuyen al testimonio del testigo hasta la eternidad. O sea, la vida de esa persona que es castigada a muerte en base a un testimonio falso, ¿no es cierto?, no se puede reparar. Ahora, no solo es la vida de esa persona, sino que es la vida de todas las vidas que esa persona hubiera podido traer al mundo. Entonces, el hecho de ponerlo en el contexto y explicarle eso a los testigos es para que los testigos vean dos cosas. Uno, vean qué importante es su testimonio, y dos, para que los testigos vean cuán importante es la vida humana. ¿Ok? La Gemara va a seguir hablando, yo no se los traje, y va a ser todo un desarrollo sobre la vida humana, ¿ok? Etcétera, etcétera. Pero yo elegí irme para otro lado, ¿ok? Y traje otro pedacito de la Gemara en la misma página, donde dice: se enseña en una braita, o sea, como ya vimos, en un texto del periodo de la Mishnah, se enseña que el rabino Shimon ben Shattach dijo como juramento, una vez vi, o sea, fue testigo en un juicio y dijo, una vez vi una persona seguir a otra en una ruina y le siguió y vio una espada en la mano goteando con sangre. Y el que fue finalmente el que fue finalmente muerto por convulsiones. Y le dije, persona malvada, ¿quién ha matado a este hombre? ¿Tú o yo? ¿Pero qué puedo hacer? Ya que tu sangre no me es entregada, como dice la Torá, por boca de 2 testigos o 3 testigos, el que ha de morir será muerto. Y no fui testigo de cómo lo mataste. El que conoce sus pensamientos castigará a este hombre que mató a otro. Los sabios dijeron, no se movieron desde allí antes de que una serpiente viniera y mordiera al asesino y este murió. ¿Chino o japonés? ¿Se entendió o no se entendió nada? No, ok, es difícil. Por eso lo vamos a leer juntos. Primero recuerden que si lo leeríamos tal y como está escrito, leeríamos solo lo que está en negritas. Lo otro es lo que se agregó para poder leerlo en español. ¿Ok? Pero yo voy a tratar de traducirlo a un español más coloquial. Se enseña en una braita, en un texto exterior, un caso. ¿De qué caso se trata? Se trata de un rabino que atestimonió. ¿Y qué vio ese rabino? ¿Cuál era su testimonio? Que él vio a una persona correr a otra en una ruina, ¿sí? Y lo siguió y vio que tenía una espada de la que goteaba sangre. Y después vio que hay un muerto de convulsiones. ¿Ok? Y le dije, la persona malvada le dijo al que estaba con la espada, ¿quién ha matado a este hombre? ¿Tú o yo? O sea, es obvio que yo no lo maté, el testigo, ¿no? O sea, pero por otro lado, tu sangre no me es entregada. O sea, yo no puedo culparte a ti de asesinato. ¿Por qué? Porque la Torá dice que para culpar a alguien de asesinato hace falta 2 testigos. ¿Están viendo? Entonces, tu sangre, la del asesino, ¿sí?, no me fue entregada a mi testigo, no puedo culparte, porque por boca de 2 testigos es que ha de morir, el que ha de morir será muerto. O sea, la pena se puede aplicar, según Deuteronomio, solo si hay 2 testigos. Y yo, Shimon ben Shattach, soy solo un testigo. O sea que aunque, primero que no vi un asesinato, sino que vi 3 acciones. Vi una ruina, vi un hombre corriendo, vi una espada con sangre y vi un muerto. No vi la acción del asesinato. Es una acusación circunstancial. No es una acusación, no es un testimonio, ¿sí? No es testigo de asesinato. Eso es número 1. Y encima es una persona y no 2. ¿Ok? ¿Hasta ahí está? Sigue la Gemara y dice, el que conoce sus pensamientos castigará a este hombre que mató a otro.
¿Quién es el que conoce sus pensamientos? Dios. Entonces, no va a ser un tema que la justicia humana va a poder resolver. O sea, hay cosas que la justicia humana no puede resolver porque no hay testigos, sino que va a quedar en manos de Dios. Entonces los sabios dijeron, no se movieron de allí antes de que una serpiente viniera y mordiera al asesino y este murió. Es muy simpático al final, ¿no? Es algo así como decirnos que aquel que tiene que morir, el castigo le va a llegar. Le llegó a través de una serpiente que lo mordió, ¿sí? Otra vez, es alegórico, es real, no importa. Lo que trata de decirnos el texto, ¿sí? Es, hay una justicia humana y hasta aquí llega. O sea, hay límites, porque estamos hablando del Tratado de Sanedrín, el tratado que va a tratar todos los temas legales cuando el objetivo es cómo se realiza un juicio justo. Entonces, no, por más que estemos enojados y por más que las circunstancias indiquen que ese hombre es un asesino, no está en nuestras manos resolver ese asesinato. ¿Hasta ahí estamos? Y después entonces viene una especie de, si quieren, moraleja moral, ¿sí? De que, bueno, entonces miró la serpiente, lo mató. Y después la Gemara va a seguir con toda clase de ejemplos, ¿no? De uno que se cayó del techo, como diciendo, los accidentes no son accidentes, sino que es la intervención de Dios en el castigo. Pero eso ya es otro tema al cual hoy no vamos a entrar. Ok, voy a ver que veo que hay cosas en el chat, solo mirar si son preguntas, un segundo. Porque ustedes saben que muy multitasking, pero hablar y leer al mismo tiempo no. Ok, son preguntas que nos sacarían completamente del tema, pero voy a tratar, aunque sea brevemente, porque otra vez, nosotros en este curso tratamos de enfocarnos en lo que tratamos de enfocar. El concepto de la justicia, en Ivrit existe un concepto que es la muerte, vida y shamayim, o sea, el castigo en manos del cielo. O sea, aquello que tiene que ser castigado, pero que la justicia humana no puede intervenir, confiamos, ¿sí?, en que hay una justicia divina que en algún momento, no necesariamente cuando nosotros lo esperemos, ni siquiera que sepamos cómo, se va a producir ese acto de justicia. ¿Okay? Esto es un ejemplo didáctico, no quiere decir que en todos los casos que hay un asesino hay que sentarse a esperar una serpiente, ¿sí? Sino que es una metáfora o un ejemplo de este caso. Pero el concepto de Bidei Shamayim, de la justicia que se va a realizar a través de la intervención de Dios, es un concepto que existe, y más allá de temas de fe de los cuales yo no suelo hablar, porque considero que el tema de la fe es un tema muy, muy personal. Lo que para mí es interesante aquí es justamente al revés, es la limitación de los hombres. O sea, entender que la justicia humana tiene sus límites, pero justamente como tiene sus límites, tenemos que hacer todo lo posible por llegar a la verdad. Y por eso también la Mishnah que acabamos de leer habla de cómo investigar a los testigos y cómo amedrentarlos y cómo sí ponerles temor de que entiendan cuál es la responsabilidad que recae sobre ellos. El tema de la pena de muerte, es un tema sumamente delicado en el Talmud. Incluso en esta misma página del Talmud, que como les dije es larguísima la discusión, va a aparecer todo el concepto de cuánto se considera un tribunal bueno o malo,
¿sí? Entonces, el tribunal que declara muchas penas de muerte es un mal tribunal. Se lo considera un tribunal asesino. O sea, lo que hay que buscar es justamente tratar de que la persona no sea inculpada, ¿ok? Sino que hay que tratar de buscar las cosas que demuestren su inocencia. ¿Okay? Por lo tanto, esto es un tema muy interesante porque cuando yo voy a querer demostrar la inocencia de alguien, voy a buscar todas las cosas buenas de esa persona. Mientras que cuando quiero mostrar la culpabilidad, como es hoy en muchos sistemas legales, lo que busco siempre es las cosas malas de esa persona, ¿sí? Acá hay un mecanismo que es al revés. Yo parto de la base que la persona esta quiero mostrar su inocencia, quiero defenderla, ¿ok? Entonces, como la quiero defender, voy a buscar sus cosas buenas para mostrar en qué esa persona actúa bien, ¿ok? ¿Hasta aquí estamos? A verle las caras. Bien, vamos a avanzar un chiquitín más. Veo que aquí hay una pregunta, un segundo. Sí, Ana pregunta algo que en realidad, Ana, nosotros vimos eso ya en las clases anteriores. No sé si las has visto, voy a tratar de muy brevemente contestarte. Un segundo. Ok, en relación a la pregunta que hace Ana, la voy a aclarar porque tal vez sea también pregunta de otras personas. ¿Todos lo pueden ver en el chat o solo yo? Ok, pregunta si lo que pone en el Talmud es considerado al mismo nivel que la Torá como ley al contener la ley oral, porque tenía entendido que sobre determinados temas hay más de una opinión. Entonces vuelvo a decirlo muy brevemente, nosotros hablamos como de tres cuerpos legales básicos. La Torá, que es el corazón mismo, ¿sí? Que como ya vimos va a ser interpretada y reestudiada a través de la ley oral y compilada en la Mishnah y luego en el Talmud. Las tres van a tener una jerarquía muy importante, no la misma jerarquía, porque una cosa es un mandamiento cuyo origen está en la Torá y otra cosa es un mandamiento cuyo origen es rabínico. Pero sí, de verdad, sugiero volver a la clase 1 y 2, donde hablamos de todo eso, porque es muy telegráfico lo que estoy ahora diciendo, ¿ok? Ahora, una pregunta aquí que también creo que es importante. Un minutín. Ok, pregunta Samuel acerca de... Se las leo. El proceso, que es interesante el proceso que está detrás. Desde mi conocimiento, el Talmud ha influenciado o han bebido de ello otras culturas fuera del judaísmo. Por otro lado, al igual que aparece Rashi en hojas de Talmud, aparece también Maimónides. Entonces, no, Maimónides no va a aparecer en las hojas del Talmud, ¿ok? Y Maimónides va a hacer exégesis, voy a sacar la pantalla un minuto. Maimónides va a hacer exégesis más de la Mishnah que del Talmud, ¿ok? Y no hay Talmud que tenga Maimónides incluido. Sí hay Torah, lo que hoy podemos tenerlo, llama Mikraot Dolot, una Torah, que en los costados tiene también exégesis y ahí va a aparecer también, a veces, depende, también Nachmanides, también Maimónides, pero en general Maimónides se estudia como un texto independiente, ¿ok? Y es posterior. Ahora, el tema de las influencias, el Talmud, ya que se desarrolló en un periodo de tiempo relativamente largo, obviamente también bebe o incluye
A ver, a mí me gusta decir que es como si fuera permeable. Las culturas son permeables, hay un contacto entre las diferentes culturas. O sea, si los judíos viven en Babilonia, entonces hay un contacto con la cultura babilónica. El mejor ejemplo son los meses. Todos los nombres de los meses hebreos son nombres babilónicos, no son nombres hebreos, ¿sí? Que nosotros los seguimos usando, no me pregunten por qué, porque llamar al mes Adar es lo mismo que llamarlo enero, o sea, tampoco es un nombre hebreo, ni Adar es un nombre hebreo ni enero es un nombre hebreo, ¿ok? En su origen. Y también tenemos influencia del pensamiento griego, que sí lo vamos a encontrar en algunas discusiones de manera muy clara, no solo a partir de ciertos conceptos que van a aparecer directamente en griego, sino también de ideas, ¿sí? Vinculadas a la filosofía griega. Por supuesto, durante el periodo de la Edad Media eso va a ser más notorio cuando vayamos a los neoplatónicos y cuando veamos a Maimónides con Aristóteles, etcétera, etcétera. Pero sí hay una cierta permeabilidad de culturas, ¿ok? Así, súper maratónico. Yo lamento que no contesto preguntas de las clases anteriores, pero de verdad que no podemos irnos para atrás porque es la base de este curso, ¿sí? Todo el tema de la diferencia entre Torá. ¿Ok? A Samuel me pregunta si el Talmud ha influenciado a otras. Bueno, Samuel, la verdad es que no sé, porque no soy una experta en todas las otras culturas. Yo quiero pensar que sí, la pregunta es, o sea, habría que rastrear investigaciones, ¿ok? Pero, por ejemplo, te puedo decir ya que hay relatos talmúdicos que aparecen en Cervantes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso si quieren, la próxima clase se los traigo, pero hay un par de relatos que tal cual como están en el Talmud van a aparecer después en el Quijote, ¿ok? Entonces, eso, por ejemplo, es un excelente ejemplo de influencia, ¿ok? Me lo voy a anotar, así se los traigo, porque es muy simpático ese relato, ¿ok? Bueno, vamos a lo último por el día de hoy. Vamos a compartir la pantalla para ver lo último que nos queda el día de hoy, si es que voy bien. Sí. Ok, y yo sé que es difícil, pero vamos a tratar de hablar un chiquitín de algo que es muy importante, que son las normas o las reglas de la hermenéutica. O sea, cuando nosotros decimos que el Talmud interpreta, o cuando decimos que los sabios opinan, como vimos antes, que traen un versículo, en general, ¿sí? Esas clases de asociaciones responden a ciertas reglas, no es que cada uno hace lo que quiere, ¿ok? Porque si no sería un caos absoluto. Entonces tenemos dentro de nuestras propias fuentes diferentes clasificaciones, ¿sí? Tenemos las primeras 7 reglas de hermenéutica que estableció Hillel, después tenemos 13 que estableció Rabbi Ishmael y 32 que estableció Yossi Aglili. No las vamos a ver todas, obviamente, y estamos hablando de normas de lógica pura por las cuales los sabios pueden deducir o inducir una conclusión. Entonces, hay normas de carácter filológico que tienen que ver, por ejemplo, con palabras que suenan parecido, ¿sí? O que tienen que ver con palabras que aparecen, fíjense en la segunda, por ejemplo, Gzeirah Shavah, aquí. La segunda, no, hice lío, para variar. La segunda norma, que se llama Gzeirah Shavah, nos dice algo muy sencillo, nos dice que cuando el sentido de una palabra o de una halajá no está claro, se deduce por un argumento de analogía de otro pasaje donde el sentido está claro. Entonces, si a nosotros nos aparece una cita o nos aparece una norma que no está clara,
Una de las maneras que van a usar los sabios para aclararla es ir a buscar dónde más aparece esa palabra o ese concepto y ver si en ese lugar es más claro. Si en ese lugar es más claro, va a haber como un vínculo de relación entre estos dos para igualar el sentido de la palabra. Y eso pasa sobre todo con palabras que aparecen pocas veces en la Torá y que hay que descifrar, ¿sí?, a qué se refieren. Entonces, si la palabra X aparece aquí con este sentido, cuando aparezca aquí vamos a ver si tiene el mismo sentido. Ese es un poco el juego, ¿ok? Por eso dice aquí que es una regla filológica, ¿sí? Ahora, fíjense la primera que es muy conocida, en inglés se llama Kal Vachomer, en italiano, en latín, se habla de fortiori argumento a fortiori, que viene a ser algo así como que si algo es así en un caso débil, obviamente va a ser así en un caso más fuerte. Fíjense, por ejemplo, si el que roba es condenado, a fortiori será condenado el que mata. O sea, obviamente, si el que roba tiene una culpa, el que mata más. Esta palabra, fortiori, en hibrid nosotros lo llamamos Kal Vachomer. Kal, que quiere decir liviano, y Homer, que quiere decir pesado. Entonces, por ejemplo, si la Torá va a establecer que un hombre no se puede casar con la hija de su hija, ¿sí? O sea, con su nieta, Kal Vachomer, que no se puede casar con su hija. O sea, si no se puede en el caso más leve, seguro no se puede en el caso más grave, ¿ok? Y eso es algo que los jajamim, que los sabios van a aplicar muchas veces. Y vamos a ver el último, que también es relativamente sencillo, que es klal uprat, uprat uklal, o sea, de la generalidad a la particularidad o de la particularidad a la generalidad. Entonces, cuando un principio general precede al particular, se afirma que no hay en el principio general, que no hay nada en el principio general que no esté contenido en el particular. En el caso contrario, de lo particular a lo general, quiere decir que los detalles citados son ejemplos del caso general. O sea, si yo tengo una lista de casos, ¿sí?, y después tengo una norma general, ¿sí?, esos ejemplos decimos que son ejemplos. No es necesariamente una lista de casos cerrados, sino que vienen a ejemplificar la norma general. ¿Se entendió? Por ejemplo, si yo digo, no pueden dar testimonio las personas que apuestan, no pueden dar testimonio las personas que roban, no pueden dar testimonio las personas que, yo qué sé, que pegan, no pueden dar testimonio las personas que mienten, norma general, no pueden dar testimonio los malvados. ¿Okay? Que esos considerados malvados desde el punto de vista alágico. Entonces, todos esos casos no quiere decir que son los únicos, sino que quiere decir que son ejemplos de la norma general que aparece abajo. ¿Okay? Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en muchas discusiones legalistas va a aparecer esta pregunta. Por ejemplo, si la Mishnah va a decir que la mujer puede pedir el divorcio en caso de que su marido empiece a trabajar en la curtiembre, porque huele muy mal, ¿se está refiriendo únicamente a la curtiembre o eso es solo un ejemplo de un caso en el que la mujer puede pedir divorcio? Y si el hombre no trabaja en la curtiembre, pero trabaja en la fábrica de químicos y vuelve a casa también con muy mal olor, ¿rige o no rige esa norma? ¿Se entendió? O sea, ¿se trata de un caso cerrado o se trata de un ejemplo de carácter universal? Eso es una discusión que va a aparecer permanentemente, ¿sí?, en las discusiones de la Mishnah, porque siempre va a haber sabios que van a decir, no, estos son y nada más.
¿ok? Los que trae la Mishnah. Y otros van a decir, no, la Mishnah los trae a título de ejemplo para que de ahí aprendamos otras cosas. Entonces, por ejemplo, si la mujer puede pedir el divorcio cuando el marido tenía una enfermedad que se llamaba Shhin, que era algo así como una especie de lepra contagiosa, hoy nos preguntamos si la mujer puede pedir, hoy no porque ya pasó, pero nos preguntábamos hace unos años si la mujer puede pedir el divorcio en caso de SIDA. ¿Ok? O sea, si es o no un causal para la mujer, alegar ante el tribunal que no quiere vivir más con un hombre que la puede contagiar de SIDA. ¿Ok? Por eso, ¿por qué hago el salto? Porque esa parte que acabamos de ver de los ejemplos, si son cerrados o son abiertos, son muy importantes hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy vamos a poder entonces discutir, ¿no es cierto?, en base a lo que estableció la Mishnah y el Talmud, ciertos casos si son actuales o no. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entendió? A verle las caras. Bien, voy a ver que hay una pregunta más antes de ir cerrando. Esta es una pregunta larga. No, ok. A la pregunta de Paola. Paola, cuando yo me refería a los diálogos de los sabios, estaba hablando de los sabios de la antigüedad, ¿sí? Hoy en día estudiamos en un montón de lugares, hay lugares abiertos, hay lugares cerrados, hay lugares para hombres, hay lugares para mujeres. Hay lugares que aceptan estudiantes judíos y no judíos también. O sea, hoy en día la diversidad es muy, muy amplia. Nosotros, cuando yo hablé del diálogo, hablaba sobre todo en el periodo talmúdico, cuando las grandes yeshivot que produjeron ese gran texto, ¿sí? Tenían esta dinámica participativa, ¿sí?, donde los sabios, recuerden otra vez que no había texto, ¿sí? Eso yo no me canso de decirlo porque a veces perdemos esto, no había texto, los alumnos no tenían en la mano un libro, entonces el estudio tenía que ver más que nada con hablar y escuchar y discutir con los propios maestros, ¿ok? Bien, a la pregunta de Lucía sobre la lectura de la Torá. La lectura de la Torá no es diaria, sino que es 3 veces a la semana, el lunes, jueves y sábado, y está dividida en porciones. Ahora, si se acuerdan cuando hablamos del estudio, la importancia del estudio hoy cuando empezamos, ¿sí? Y cuando hablamos en la primera clase sobre los escribas, hablamos de Ezra. Ezra, el escriba, va a ser quien estableció la obligatoriedad de leer la Torá en voz alta los días lunes, jueves y sábados. Los lunes y jueves que eran días de mercado, y entonces la gente estaba reunida, y los sábados que la gente se reunía para realizar rezos, ¿ok? Porque estamos hablando después de la destrucción del primer templo. ¿Y por qué leerla? Primero, porque no todo el mundo tiene, ya dijimos, un pergamino en su casa. 2, porque hay que leer y hay que interpretar. O sea, que se lea la Torá que está escrita en hebreo no es garantía de que la gente que vive en el país y que habla arameo en ese momento entienda lo que se les estaba leyendo. Entonces, era una especie de lectura y traducción. La costumbre o la norma, mejor dicho, de leer la Torá 3 veces a la semana existe hasta el día de hoy. La separación en porciones, hoy en día nosotros leemos la Torá separada en 52 porciones, si no me equivoco, que son las que alcanzamos a leer en un año. O sea, en un año leemos toda la Torá. Antes había, en la antigüedad, había una separación, una división de la Torá en trechos más breves y se tardaba 3 años en hacer la lectura, ¿ok? O actualmente, hace muchos siglos ya, ¿sí?, que leemos la Torá
todos los años de nuevo. O sea, la terminamos y la volvemos a empezar, ¿ok? Con eso más o menos espero haber contestado a las preguntas que se plantearon, ¿ok? Ahora, ¿por qué para mí era importante esto? Vamos a ir cerrando. Lo que yo quisiera hacer la próxima tiene que ver con hacer un salto y ver cómo se maneja hoy esto. Porque una vez que el Talmud se cierra, ahí por el año 500, el desarrollo de la ley no se para, sino que continúa. Se continúa primero con la generación de los gaonitas, que ya los vamos a ver, que son los que van a instaurar el modelo de la responsa. Ahora, ¿qué es la responsa? La responsa, como bien dice la palabra, tiene que ver con que alguien pregunta y otro contesta. Entonces, cuando decaen los grandes centros de estudio, también de Israel y también de Babilonia, lo que va a suceder es que la consulta con los sabios se va a ir haciendo por escrito, porque también va a crecer la dispersión. Entonces, si hay una comunidad judía, yo que sé, en Alejandría, que está estudiando el Talmud y que el rabino del lugar o el jefe del lugar tiene una duda, va a mandar no un email ni una paloma mensajera, sino que va a mandar un pergamino con la pregunta a través de un viajante que la va a llevar y va a recibir una respuesta, y entre ida y vuelta pueden tardar muchos meses. Eso se llamó la responsa y existe hasta el día de hoy, solo que hoy tenemos responsa un poco más rápida, un poco más automática, un poco más digitalizada, ¿sí? Pero el mecanismo es el mismo. Para poder dar una respuesta, hay que el sabio, el estudioso, el jurista, tiene que ir a indagar las bases planteadas en la Torá, en la Mishnah, en el Talmud y en todo el recorrido anterior. Entonces, por ejemplo, si hoy alguien pregunta, yo qué sé, por ejemplo, COVID, ¿sí? COVID-19, ¿escucharon hablar del COVID? Alguien pregunta, ¿cuál es la prioridad en la medicina? ¿A quién hay que darle primero la vacuna? Hay 100 vacunas y hay 200 personas. ¿A quién hay que vacunar primero? Entonces, en el Talmud no va a decirnos a quién hay que vacunar primero, pero nos va a dar una serie de indicaciones, o los eruditos van a buscar las indicaciones que tienen que ver con estos temas de la salud, de la vida, etcétera, etcétera, para arribar a una respuesta, ¿ok? O van a buscar en responsas anteriores, que seguramente las hay, porque hubo otros momentos, sí, de pandemia en la historia. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Se entiende? Entonces, también las preguntas de hoy, del siglo XXI, se va para atrás y se busca, no porque esté exactamente, sino porque a partir de lo que está, se va a ir desarrollando la capa del siglo XXI. Por eso decimos que, si se acuerdan, en la primera clase hablamos de que la halajá camina, es dinámica. La base está, pero vamos contestando a las preguntas que tienen que ver con el día de hoy, que no son las mismas preguntas que teníamos hace 300 años, ¿ok? O hace 400 o hace 500, pero sí podemos encontrar las bases, ¿ok? ¿Se entiende? O sea que hay, en el tema de la mujer es muy fascinante, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la fertilidad, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con tratamientos de fertilidad. ¿Se pueden, no se pueden? ¿Cómo hacen los juristas hoy para determinar qué tratamientos de fertilidad sí y cuáles no? ¿Ok? Entonces, con eso más o menos hoy vamos a ir cerrando. Voy a dar una leidita así súper rápida a lo que están escribiendo. Para ver que no me quedó nada en el tintero. Ok. Bien, Samuel dice que sería interesante conocer casos de responsas en momentos complejos como los guetos durante la Shoah. Tenemos responsas, sería hilar súper específico. Si nos da el tiempo lo vamos a ver. Hay muchas preguntas, por ejemplo, la pregunta de
una de las preguntas que se plantean en la respuesta de la época de la Shoah en los guetos es si hay que ayunar o no. O sea, en unas circunstancias donde la gente se está muriendo, ¿sí?, y está siendo exterminada, si el Día del Perdón es un día que hay que ayunar o no. Y la determinación halájica en muchos casos fue que no hay que ayunar, ¿sí? O sea que en el momento que lo que se está tratando es de exterminarnos, obviamente es prioritario cuidar la vida, etcétera, etcétera. Ahora no lo voy a desarrollar, pero sí, hay muchas preguntas. Por ejemplo, lo que decía antes del COVID, una de las situaciones difíciles en el gueto de Vilna, si no me equivoco, hubo una pregunta muy importante en relación a la insulina, ¿ok? O sea, no había suficiente cantidad de insulina en el gueto para proveer, a todos los enfermos. Entonces, ¿a quién se prioriza? Se prioriza a los que tienen más posibilidades de vivir, se reparte a todos por igual y todos se mueren. Bueno, son temas gordos que la responsa también trató y trata de responder. Lo importante justamente es que vean que son temas de actualidad, que no es algo que quedó en los libros, sino que hasta el día de hoy, para poder responder a los dilemas de la vida de hoy, seguimos utilizando ese mismo mecanismo. ¿Ok? Bueno, mis queridos, hemos llegado al final, así que si tienen fuerza, la próxima vamos a tratar de ver algunos dilemas y casos de jurisprudencia actual a partir de seguirle el hilo a alguna de las responsas. Acuérdense de que también en el sitio de internet pueden escribir, entonces si hay alguna pregunta muy específica, escriben y no prometo que hoy, pero en general trato de contestar, ¿ok? Así que nos vemos. Hasta la próxima y gracias.